Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a la Nación. 1 de noviembre de 2017. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua. Tema del día de hoy, tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Un mundo donde el mayor respeto es que te vas preso si matas a un perrito, a un gatito, donde la vida humana no tiene absolutamente el mayor valor, donde si violas a un recién nacido no es cosa de asombrarse, donde las autoridades prefieren hacerse de la vista gorda, hacerse los ciegos, pero las leyes y las teorías humanas que ellos mismos están formando, lo están haciendo para el tiempo, la hora y el momento en que la bestia ha de venir a gobernarlos a ellos mismos. Miren lo que dice Marcos 13:33. Mira, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sino al anochecer, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente no los haya durmiendo. Velad, velad, hermano. Pronto viene Jesús por su iglesia. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa, de los que nos ven en vivo y los que después del programa empiezan a ver estas prédicas. Hoy día es el primer día del mes de noviembre. Hoy sé que en el ámbito espiritual hay una fiesta demoníaca, como lo ha sido el día de ayer el Halloween, y hoy día la fiesta de los muertos. Bueno, nosotros que conocemos al Señor Jesús sabemos que todas estas cosas son necesarias que acontezcan y necesarias que se celebren para aquellos que no conocen la verdad. Pero para nosotros, los que conocemos la verdad, sabemos que esto no proviene de Dios, porque Dios dice claramente: no consultéis con los muertos, no consultéis con los demonios. Por lo tanto, cuando viene la luz a nuestra vida, los cristianos o los que siguen a Jesús, los que aman al Señor Jesucristo, estamos en otra forma viviendo, en otra manera distinta de vivir. Yo soy el pastor Agner Añasco y conmigo será hasta una hora con ustedes tengo para poder enseñar esta palabra. Así que por favor, rapidito vamos a abrir la Biblia, porque hoy tengo un tema que también es fuerte. Yo creo que la Biblia, en los tiempos de hoy, Dios levanta hombres y mujeres para anunciar, para advertir, para ayudar a la iglesia. Dios ha levantado este programa. Dios quiera que se haga el tiempo que Dios crea necesario, mientras su servidor va a anunciar la palabra tal como ella lo manda. Vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 Timoteo capítulo 3. El tema de hoy se llama Predicando en los tiempos peligrosos. Predicando en el tiempo peligroso o en tiempo peligroso. Es como estar en medio de lobos, y eso ya lo dijo Jesús. He aquí yo los envío en medio de lobos, y a usted los envío como corderos, en medio de serpientes, en medio de todo animal salvaje. Sean prudentes, sean astutos, dijo el Señor. Por esa razón es que estoy aquí, y hay muchos que están anunciando estas advertencias, o están anunciando la palabra para ayudar, al menos contribuir con un poquito en nuestro ministerio. Pues el Señor dijo claramente: el día en que os pregunten, decid vosotros sois siervos inútiles. O sea, nosotros no somos más que portadores de la verdad, al menos los que se están guiando por lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer lo que dice ahí, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. También
debes saber esto. También debes saber esto. ¿Qué es lo que Timoteo, el pastor Timoteo, el predicador Timoteo, tenía que saber? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo al escribirle esta carta, al referirse con estas palabras tan preocupativas, tan exhortativas? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia dice en Oseas de que habrán tiempos donde la gente buscará palabra de Jehová, irán errantes o andarán errantes buscando palabra de Jehová y no la hallarán. O sea, estos llamados, hermanos, del apóstol Pablo, de los profetas del Antiguo Testamento, eran mensajes preocupantes, advertencias de vida o de muerte. Y Pablo sigue diciendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, o sea, sin amor, implacables, o sea, destructivos, calumniadores, chismosos, intemperantes, o sea, que rápido se van a decir, no le puede decir nada porque se enojan, crueles, sin amor, aborrecedores de lo bueno, nunca aceptarán que se les diga algo, van a aborrecer lo bueno de las personas que Dios usa para darles un consejo. Traidores, de esos hay muchos, hermanos. ¿A quién no ha recibido una traición de creyentes que hemos creído que realmente te iban a respaldar, te iban a ayudar cuando las cosas no funcionan o no van bien? Yo soy testigo de las traiciones que yo he recibido dentro de la iglesia misma, pero a Dios gracias que mi confianza siempre ha estado en Jesús. Traidores, de esos hay muchos. Impetuosos, o sea, rápido quieren levantar iglesia. Mira, esto es muy interesante, hermano. Hoy día vamos a ir desglosando todo este tipo de caracteres que tiene un individuo que no está conforme a la Biblia. O sea, impetuosos. Tienen 2 años, 3 años de convertidos, se enojaron con el pastor, vieron que el pastor o el hermano falló, agarran, se largan de la iglesia, levantan su propia secta religiosa y empiezan. Son impetuosos, son como esos niños que ya quieren caminar y pronto se caen. Son como esos niños que los llevas al supermercado y ven ahí un chocolate nuevo, ven una muñeca, ven un muñeco y se ponen tan impetuosos que quieren tener todas las cosas que ven en el supermercado. Así hay muchos cristianos hoy en día que dividen las iglesias, se largan de las iglesias, levantan su propia secta religiosa y ahí tienen engañando a muchas personas. Impetuosos, dice la Biblia. Infatuados. O sea, esta expresión habla de un tipo de persona desquiciada, malcriada, atrevida. Amadores de los deleites del mundo. Siempre quieren ser famosos, igualarse a los demás. Predican, como dijo Pablo, por ganancia, predican por orgullo, predican por competir. Amadores de los deleites, más que de las cosas de Dios. Pero aquí viene algo, hermano, que es tan interesante. Aún empiezo la prédica y ya veo la expresión de la palabra que está advirtiendo de cómo deberíamos identificar a este tipo de gente dentro de las iglesias. Hoy en día pensamos que porque el predicador o el pastor habla de Dios, creemos de que entonces es de Dios, o creemos que tenemos que creer a lo que él dice porque menciona a Dios en medio de su sermón, en medio de su conferencia. Hermano, eso no es así. La Biblia dice que los bereanos comprobaban si lo que Pablo decía era correcto y nunca Pablo se enojó. Y nunca Pablo se puso con la cara de molesto porque era apóstol. Nunca se enojó diciendo, ¿por qué vas a tener que comprobar mis palabras si yo soy el apóstol? O sea, no, Pablo dio
apertura para que la iglesia comprobara lo que él decía, porque Pablo sabía que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Pablo sabía que se podía equivocar. Pablo sabía que no lo sabía todo. Pablo sabía de que él necesitaba de Dios constantemente. Pero hoy, los charlatanes de hoy, los pastores de hoy, los predicadores de hoy, cuando vas y les das un consejo, cuando vas y les dices que están equivocados, cuando vas y les dices que lo que están hablando o diciendo no es correcto, que sus profecías no son de Dios, que sus profecías son producto de su corazón, de su imaginación, ¿sabe, hermano? Se ponen tan enojados y comienzan a quererte decir que tú eres malo, que tú no aceptas, que tú no eres de Dios, porque los contradices conforme a las Escrituras. De esos hay por montones, hermano. No se les puede contradecir porque ellos se creen infalibles, se creen dueños de la verdad. Ellos creen que Dios es su sirviente. Han buscado a Dios para que Dios les sirva y no para servirle a Dios. Y dice el 5. Tendrán apariencia, carita de monjita, carita de monjito, valga la redundancia, de monje, carita de angelito, y tendrán una apariencia, y como el tipo ese que vino hace muchos años aquí a Sullana, que comenzó a la gente a engañarla, a ilusionarla, a emocionarla. Las expresiones que decía, hermano, pues enamoraba a las pobres ancianas, a las viudas, a las mujeres que de repente nunca habían recibido un elogio de su marido. Este hombre les decía, reinita de Dios, princesita, princesito, amado, amadita. O sea, esa salamería, hermano, cuando escuches de tu pastor, cuando escuches de alguien, ese tipo no está mostrando su verdadero amor, sino que está yendo a un objetivo claro, y el objetivo claro es tu dinero, es tu dinero. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y para identificarlos, hermano, eso es difícil para muchos que no han considerado la Biblia como la fuente absoluta de la verdad. Para muchos que no han considerado la palabra de Dios, que es la Biblia, como la regla irrefutable, como el patrón que guía al cristiano. Para aquellos que cogen la Biblia simplemente para cubrir sus errores, para cubrir su negocio, o para que la Biblia sea usada conforme a lo que ellos desean, para ellos les va a ser muy difícil. Para los neófitos, hermano, ¿quiénes son los neófitos? Los que no estudian, los que no se capacitan, los que no investigan, los que no tienen una preparación teológica basada en las Escrituras. Para ellos es fácil que venga el profeta de cualquier ciudad, el hermano de cualquier lugar, venga y te engañe, y tú lo trates como el siervo. El siervo, cuando hablan del siervo, hermano, pareciera que hablaran del mismo Jesucristo. Hay gente que cuando va a venir el predicador, ahí viene el siervo, empiezan a temblar, tienen un miedo, hermano, a tal punto que más temor le tienen al siervo que al Rey de Reyes. Pero acá hay una palabra pequeña que jamás es predicada por los falsos profetas, por los falsos hermanos, por los cristianos neófitos o por los aprendices o los indoctos, jamás es predicada. Dice, a estos evítalos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esta expresión, a estos evítalos? O sea, a estos ignóralos, con estos no te ajuntes, con estos no te relaciones, sal de donde estás, no te relaciones con estos tipos de gente o con estos tipos o con este tipo de iglesia. Evita ese tipo de iglesia, evita ese tipo de amistades, evita en tus congregaciones ese tipo de gente que solamente quiere gloria para ellos, que son guiados por las revelaciones de su mente, que son guiados por lo que sueñan, que son guiados por lo que el profeta les dijo. O sea, la Biblia no tiene que ver nada en su vida, sino lo que el profeta, lo que el apóstol, lo que soñó, lo que le reveló el diablo o lo que le dijo el Espíritu, entre comillas, no sabemos qué Espíritu. Seguían por ello, dijo el apóstol Pablo, a estos evítalos. No importa que tengan 100 años en la iglesia, no importa que sean fundadores, no importa que se llamen doctores, teólogos,
Mira, hermano, el diablo cuando va a entrar a la iglesia, el diablo siempre va a llegar con su credencial que dice que es maestro en teología, que dice que es maestro en homilética, que dice que es maestro en cualquier ciencia bíblica. El diablo nunca va a llegar con la credencial que diga, oiga, soy diablo o soy lobo. El lobo siempre va a llegar con la credencial que diga que es hermano. El diablo siempre va a llegar con la credencial que dice que es pastor, que dice que es predicador. Por eso es necesario tener claro que la Biblia es el único instrumento de medición, es el único patrón que podemos tener claro para identificar a aquel tipo que se sube en el altar. O sea, eso es claro, para de ahí evitarlos. Quizás no le va a gustar a usted lo que hoy vamos a hablar. Hoy voy a hablar de 5 corrientes, que se metieron a la iglesia desde los días del apóstol Pablo hasta los días de hoy, y que la Reforma tampoco logró quitarlos. Sabemos que hace unos días hemos celebrado los 500 años de la Reforma de Lutero, Wesley y de los tantos reformadores que hay. Hoy no vamos a hablar de la Reforma porque es un tema diferente, pero se ha celebrado. No critico eso. Yo creo que estos hombres fueron usados por Dios para traer la palabra a mucha gente que la desconocía, pero de ahí, más allá, no hay una evidencia conectada a la fe de la Biblia. No quiero mencionar los puntos de las investigaciones que he hecho sobre los reformadores. Vamos a lo que nos compete. Sigo leyendo. Estos son los que se meten a las casas, los que hacen células en las casas. No todas son malas, hermano, pero estos son los que van a las casas a cautivar a las hermanitas faltas de amor. Mi hermano, esto es fácil. Yo he podido durante el tiempo de cristiano ver que cuando uno llega a una casa hay familiares dentro de la casa o miembros de la familia que de repente jamás han recibido un abrazo, que jamás han recibido una palabra de amor, que jamás han recibido un te quiero o uno eres valioso. Pero estos tipos de gente malvada, cuando identifica que en ese hogar ha habido falta de calor paternal, ha habido falta de calor matriarcal, o falta de amor entre esposos, o ha habido algo, comienzan a imponer, a dar ese amor, a dar lo que necesitan con una finalidad. Dice la Biblia que llevan cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias a estas mujercillas o en estas casas. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso, porque están siempre tratando de aprender y nunca llegan al conocimiento. Por eso que andan de iglesia en iglesia como pericos. Parecen saltamontes. Hoy están en una iglesia, mañana están en la otra. No les conviene esta, se van a buscar la otra. Cuando están en la otra se dan cuenta que no se asemeja a sus deseos, ahí así andan. Es una tristeza, hermano. Andan buscando la verdad en las iglesias cuando la verdad está en la Biblia. Andan buscando aceptación de iglesia en iglesia. Se meten a las casas a llevar a este tipo de gente para hacer congregaciones, iglesias y decir que ya son nombrados de parte de Dios. Están siempre aprendiendo, o sea, son gente neófita, gente que no llega al conocimiento porque su mente está embotada, hermano, porque no han tenido un encuentro con la palabra, con el Señor, sino pura revelación, puro misticismo. Por esa razón Pablo escribió una exhortación final a Timoteo a mantenerse firme y perseverar hasta el fin. Miren el llamado de atención, la exhortación que le da a Timoteo. El mandato fue claro en el versículo 4, en el capítulo 4, fue claro. Vamos a leer cuál fue el mandato de Pablo. Le dice Pablo a Timoteo: te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No en tu reino, en su reino. Que prediques la palabra. Predica la palabra. El apóstol Pedro dijo: el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Mantente predicando, le dijo Pablo a Timoteo, con el fin de equiparlo para la tarea que tenía Timoteo en el ministerio. Pablo le dio a Timoteo 5 razones para que perseverara fielmente en el ministerio. Estas razones son corrientes ideológicas.
que se convirtieron en doctrinas, hermano, y se agregaron a la fe de los cristianos o a la fe de la iglesia. Pablo tenía una razón específica por la cual le estaba diciendo a Timoteo: mantente predicando, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, confronta. La palabra redarguye es confrontar, confronta, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina, porque vendrán tiempos. Mire, estamos hablando de los tiempos peligrosos. Pablo vuelve a reafirmar que vendrían tiempos, y estos tiempos, cuando venga, Pablo dijo, vendrán tiempos cuando la gente, hermano, ya no querrá oír estos mensajes, cuando la gente ya no querrá discipularse, cuando la gente ya no querrá escuchar lo que la Biblia dice, cuando la gente ya no querrá caminar como caminaron, como anduvieron los siervos del Señor. La gente ahora querrá, como dice la Biblia, tendrá comezón de oír fábulas, cuentos, de oír, hermano, historietas, de oír experiencias religiosas, experiencias místicas, y por esa razón que la gente va a empezar a desear escuchar la palabra de Dios mezclada con paganismo, mezclada con chistes, mezclada con cuentos, con filosofía, con teoría, con corrientes humanas. Se amontonarían, dice la Biblia, maestros conforme a sus propios deseos. Se amontonarían maestros conforme al deseo del corazón de los ávaros, al deseo del corazón de los hermanos carnales que hay en la iglesia, de los que no quieren aceptar la Biblia, de los que aceptan revelaciones del tercer mundo. Se le van a amontonar ese tipo de maestros, y hoy día, hermano, pululan miles y miles de apóstoles por ahí, miles y miles de profetas. Mujeres de los pastores ya son profetas. Pastores que ya no quieren ser pastores, sino que quieren ser apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo dijo claramente, yo soy simplemente el buen pastor. No, ellos quieren ser más que Jesús, por avaricia y codicia. O sea, esto es terrible. Y dijo Pablo, que apartarán de la verdad el oído. O sea, hay gente, estoy seguro que usted que me está oyendo, ya no querrá oír más de este programa. Hay gente que ya no quiere oír a predicadores de sana doctrina. Hay gente que prefiere estar en una iglesia donde están, que le roban el dinero, donde lo están mangoneando, donde lo están manipulando, que estar en una iglesia donde le exhorten, le confronten con su pecado, le digan que está mal. No quieren estar ahí. Ellos se buscan una iglesia al gusto del cliente. Así no es, hermano, así no funciona el evangelio. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos. Mi hermano, qué bonito es ir a una iglesia donde el predicador se viste de Batman, donde el pastor se viste del hombre araña, donde la pastora se viste de la mujer maravilla, donde traemos a 4 jovencitas con vestidos largos a levantar las piernas y que se le vea todos los calzones, donde vemos a los jovencitos, hermano, vestidos de payasito y todo un show, un espectáculo en la iglesia. ¿Quién no quiere estar ahí? Ahí están los borreguitos oyendo cuentos y chistes, y piensan que de esa manera agradan, alaban y adoran a Dios. Qué falso está, hermano. Empezaron en el espíritu y acabaron en la carne. Pues hoy día quiero hablar de 5 corrientes, como lo dije anteriormente, que son importantes que la iglesia las conozca. 5 corrientes que han llevado, que están amenazando, hermano, la iglesia. Por esa razón, la mayor amenaza para la iglesia no proviene de las fuerzas hostiles de afuera. No provienen las amenazas para la iglesia del Señor, no provienen de afuera. No provienen de los católicos, de los mormones, no provienen de los adventistas, no provienen de los testigos de Jehová, sino que los falsos maestros se encuentran dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia están los falsos maestros, hermano. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29, dijo lo siguiente: porque yo sé, dijo Pablo, hablando en el Espíritu Santo, que después que yo muera, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dijo Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea,
de que se fue al infierno, que vio al Chavo del 8, habló con Satanás, vio ahí a tal artista y viene y se para en el púlpito y el pastor le da la oportunidad a la hermanita que se fue al infierno, 3 días en el infierno, 3 días en el cielo, y viene y se pega un mar de llanto, hermano, y comienza a testificar que el infierno es color de rojo, que el diablo tiene cachito, que ahí vio al Chavo, y la gente comienza a llorar, a entrar en pánico, pasan al altar y ya están convertidos. ¿Y dónde está la predicación del evangelio? Nada de evangelio. Pura experiencia mística, pura experiencia religiosa, que nada tiene que ver con el evangelio, nada tiene que ver. A través del evangelio, a través de la predicación, el Señor, Dios, decidió salvar a los creyentes, no a través de tu experiencia religiosa, hermano, hermana. Hace tiempo me dijeron: pastor, hay una hermana que se fue al infierno, ¿por qué no la invitamos para que venga a testificar del infierno? Y yo le dije: ¿y para qué? ¿Acaso no sabemos que hay un infierno? ¿Para qué va a venir la hermana a contar su testimonio que se fue al infierno? ¿Acaso eso salva? ¿Acaso eso lleva al cielo? ¿O acaso es el mandato del Señor? Vayan y cuenten el testimonio de que la hermana tal se fue al infierno. No, la Biblia dice: vayan y prediquen el evangelio de Jesús. No el testimonio de la hermana Pacharaca, sino el evangelio de Jesús, hermano. O sea, yo creo que hay un infierno y hay un cielo. Y no necesito que venga una hermana a llorar aquí a decirme que se fue al cielo o al infierno, porque bienaventurados son los que no ven y creen. Y Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrastrarán a los discípulos. El Señor Jesús dijo claramente que aún los escogidos serán engañados. Hoy voy a mencionar esas 5 corrientes que han venido destruyendo. Es como un cáncer, hermano. Estas corrientes se convirtieron en cáncer espiritual, doctrinal. Esta ideología entró a las iglesias, ha sido y es predicada hasta el día de hoy. Número 1, la primera corriente fue el sacramentalismo. El sacramentalismo, una de las primeras doctrinas falsas que se infiltró en la iglesia en escala masiva, fue el sacramentalismo. Hermano, eso es una arrastradera de cristianos, una arrastradera de gente que caminaba bien con Dios. La idea de que un individuo puede encontrar cercanía a través de Dios, así la cercanía, es la idea de que la persona, de que el creyente puede encontrar cercanía a Dios a través de los rituales, de la liturgia, de la ceremonia religiosa. Hay gente, hermano, que piensa que para que el hermano, la hermana se convierta a Jesucristo, hay que traerlo y hay que hacerle una liturgia, una ceremonia. La gente está más basada en las ceremonias del culto. Piensan que el ayuno te lleva al cielo, piensan que la oración te lleva al cielo, piensan que la vigilia te lleva al cielo, piensan que los cultos que hacen, y porque se mueven ahí como zancudo fumigado, ya piensan que ya ellos están bien con Dios. O sea, puro ritual. Otros piden cartas y comienzan a escribir los nombres, hermano, ahí en el altar, prenden fuego, hacen una fogata y toditos dan la vuelta en la fogata y comienzan a hacer como monos, a dar vuelta, a soplar en el fuego, y de esa manera reciben la unción. Puro ritualismo, puros ritos que son satánicos, hermano, puros ritos, y creen que de esa manera ellos están más cerca de Dios, cuando no es así. El sacramentalismo fue instituido como la cabeza del movimiento de la Iglesia Católica Romana, la cual se ha convertido en un alquiler, hermano, de salvación. O sea, el sacramento ha llegado a reemplazar la gracia de Dios, ha llegado a reemplazar la comunión con Dios, porque ahora es a través de los sacrificios, ahora es a través de los rituales, ahora es a través de las ceremonias. No funciona así. ¿Usted cree que porque viene los domingos al culto, usted cree que porque viene los sábados al culto ya usted es salvo? Eso no te salva. Eso venía a adorar a Dios. El ritual, el sacramento, o la ceremonia que hacemos los sábados, los martes, no te salva, porque la vida cristiana no se hace en la iglesia. La vida cristiana se hace afuera, allá en tu casa, cuando estás a solas con tu mujer, cuando estás con tus hijos.
Ahí se hace la vida cristiana. O cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, a la universidad, cuando estás en la calle, allá se hace la vida cristiana. Tú no eres luz en la iglesia, eres luz en la calle. ¿Cómo te comportas en la calle? O te justificas diciendo, es que el sábado voy a la iglesia, soy cristiano porque congrego, soy cristiano porque diezmo, soy cristiano porque ofrendo, soy cristiano porque leo la Biblia. Usted no es cristiano por esas cosas, usted es cristiano, hermano, porque usted vive una vida agradándole al Señor conforme a las Escrituras. El sacramento o el sacramentalismo, es decir, los rituales religiosos se han convertido en un fuerte enemigo del verdadero evangelio, pues ataca la gracia y la autoridad de Dios y su palabra. El sacramentalismo ataca la gracia, la autoridad del Dios Todopoderoso y la palabra. A lo largo de la historia de la iglesia primitiva o de la iglesia de Cristo en particular, a lo largo de la Edad Media, la religiosidad sacramental impregnó la iglesia en Europa. Por ende, casi estrangula cualquier despertar espiritual durante un siglo. O sea, que el sacramentalismo se convirtió en una doctrina. Toda la gente era guiada a la iglesia, era guiada a dar sus ofrendas, porque a través de ello había cercanía a Dios. Mi hermano, la Biblia dice que el Señor está cercano de los que le buscan. Y aquí no existe de intermediario la iglesia o el templo, o un altar de piedra, o el pastor, o una ceremonia, sino tu intimidad con Dios, donde sea, donde sea. En este mes que pasó, hemos visto que el mundo ha sido azotado por varios huracanes, el huracán Irma, el huracán María, el huracán José, y hemos visto cristianos que salían por la televisión, se iban al mar y hacían este ritual. Le echaban al mar vino para emborracharlo, le echaban sal, aceite, arroz, harina, para desviar el huracán Irma, para desviar las tormentas. Y la gente mona, la gente que no tiene comprensión bíblica, que no entendía, creían que este sacramento de ritual que hacía esta supuesta profeta y este supuesto apóstol, creía que eso iba a detener la autoridad de Dios. Porque los fenómenos o los huracanes o los acontecimientos naturales o catástrofes naturales están dirigidas y están bajo la soberanía y bajo el control de nuestro Dios, no bajo tu oración, no bajo tus rituales. Pero el sacramentalismo hizo un daño tremendo, hermano, a la iglesia. Y hoy en día eso está pasando. Levantan ofrendas para decir que de esa manera se va a sanar tu enfermo. Levantan ofrendas para que la gente sea prosperada. Siguen en la vida sacramentalista, con rituales y ceremonias, creyendo que los acercan más a Dios. La segunda corriente que está destruyendo la iglesia es el racionalismo. Es el racionalismo. No pasó mucho tiempo después de la reforma de Lutero cuando se infiltró en la iglesia una segunda oleada de error llamada el racionalismo. Cuando la sociedad europea surgió de la Edad Media, existía un aire que elevaba la razón y el empirismo científico, degradando lo espiritual y la deidad de Dios. Entró una serie, hermano, científicamente, de probar los hechos bíblicos con los hechos científicos. Lamentablemente, la ciencia no puede comprobar que Dios existe hasta ahora. Y muchos de los teólogos, de los profesores, de los profesores eruditos, llegaron a adoptar cierta popularidad, llegaron a adoptar ciertas doctrinas materialistas, pidiendo el reino de Dios en la tierra, porque ya no creyeron ellos en un reino espiritual que el Señor les habló. Ahora entró esa nueva ola de que el reino de Dios es ahora, y que el reino de Dios es la tierra, y que Dios no destruiría la tierra.
Y comenzaron ellos a analizar la Biblia y comenzaron a darle un enfoque materialista, un enfoque científico. Por eso que hoy en día hay mucha gente que piensa que al darle su dinero al pastor, al dar los diezmos que son bíblicos, pero al dárselos con este énfasis, atribuyendo que de esa manera usted va a vivir en la tierra y que el reino de Dios hace en la tierra. Por lo tanto se levantan hombres corruptos diciendo: yo te profetizo que Perú será para ti, yo te profetizo que tú tendrás las naciones. Cogen el salmo mesiánico donde dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Ese salmo no es para usted, pastor. No se deje engañar, no se deje vender una profecía que no le corresponde a usted sino al Mesías. La razón ha entrado a tal punto que los eruditos teólogos, dirigidos por sus propias conclusiones, comenzaron a cuestionar la fe. Por eso que hoy día vemos iglesias siguiendo, hermano, la corriente de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Y ahí están, hermano, los supuestos reyes. Hace muchos años, hombres se levantaban de esa manera, compraban terrenos enormes, contrataban ahí constructores y ponían gente y decían que eso era el reino, porque materializaron con la razón, con el racionalismo mal empleado, mal aplicado, los textos bíblicos. La tercera corriente que entró a la iglesia y que está haciendo mucho daño, la tercera corriente es el ortodoxismo. El ortodoxismo, escuche bien, donde vienen los ortodoxos, la palabra de la ortodoxia o ortodoxo. Una de las terceras amenazas a la iglesia, podríamos etiquetarla, el ortodoxismo, después de que la iglesia pasara por movimientos del sacramentalismo y el racionalismo, una rama que decidió vivir una vida precaria. Ahí donde salieron los votos de pobreza. Una vida donde para ellos, el formalismo y el moralismo superficial era sinónimo de santidad, sinónimo de bien con Dios. O sea, que el ortodoxismo enseña que el formalismo y el moralismo, o sea, la moralmente correcta, una persona moralmente correcta se va al cielo. O sea, que el sacrificio de Jesús queda invalidado. Allá afuera en el mundo hay muchos médicos, hay muchos profesionales que son moralmente correctos. Hay políticos que son moralmente correctos, como hay políticos corruptos. Hay gente que son moralmente correctos. ¿Acaso, porque una persona sea moralmente correcta, se va al cielo? ¿Que no llegamos a través de Jesús? ¿O es a través de la moral? El mundo piensa, el diablo les ha enseñado al mundo de que a través de la moral ellos pueden ganarse el favor de Dios, que a través del formalismo ellos pueden estar en el cielo. Hay muchas iglesias, entre comillas, pentecostales o pentecosteses, que tienen el ortodoxismo como una doctrina arraigada en su cerebro, arraigada en su mente, y ellos dicen que la mujer que no usa falda, que no está bien formada, ellos dicen que la formalidad en el hombre, ponerse camisa, manga larga, con corbata y terno, te hace acepto, te hace estar bien con Dios, te hace santo. La mujer que usa falda larga hasta el tobillo, la hace santa, porque así se debe vestir una mujer de Dios que va a ir a la presencia del Señor. Hermano, el formalismo y el moralismo no tiene que ver nada, pero se metió a la iglesia, reemplazó las doctrinas, reemplazó la doctrina de la santidad, reemplazó la doctrina de la gracia, reemplazó la doctrina de la expiación, reemplaza todo tipo de doctrina, esta corriente doctrinal, esta ideología que se le metió a los pastores, y hoy predican lo mismo, hermano. Lo mismo está pasando hoy en día. Hemos invalidado la palabra, hemos invalidado, hermano, los principios de la Biblia. Y hemos hecho una iglesia formalmente, moralmente correcta, que no está mal, pero no podemos enfocar nuestra salvación en la moral. Yo no puedo decir que porque el hermano es moralmente correcto, o sea, que el hermano no adultera, no fornica, no toma, no se emborracha, ya se ganó el cielo, pero sin embargo en el corazón tiene un odio. El ortodoxismo aplica toda la apariencia. Jesús estuvo en contra del ortodoxismo judío.
o de los judíos ortodoxos. En el tiempo de Jesús, Jesús le dijo en Mateo 23, ustedes por afuera están hermosos, preciosos, pero por dentro son cueva de ladrones, por dentro tienen avaricia, por dentro tienen codicia, por dentro están destruidos, hermano, llenos de huesos secos y muertos. Por eso la Biblia dice en el texto que hemos leído claramente que en los postreros tiempos habrán hombres con este carácter de personalidad, tendrán apariencia de piedad, porque la iglesia hoy solo se está fijando en el exterior, en la parte de afuera. Les ponen una cara de ángel, les ponen una cara de Juan Flores, hermano, o de Juan Diego, perdón, o le ponen una carita del Papa Francisco y ya lo toman como que es un hombre santo. Funciona así. Lamentablemente, el ortodoxismo, esta corriente, está destruyendo la iglesia, porque nos hemos enfocado en la apariencia. Predicamos a la apariencia, cuando hemos dejado lo importante, el corazón. Dios mira el corazón. Dios trabaja primero en el corazón y el exterior solo va cambiando. No necesita usted atacar o trabajar en el exterior. Trabaje, pastor, en el interior y verá cómo solo el exterior va cambiando. Pero si usted no trabaja en el interior, en los pecados internos, en la codicia, en el robo, en el hurto, dice la Biblia que todo eso hay en nuestro corazón. Codicia, robo, adulterio, fornicación, homicidio, ¿dónde está eso? En el corazón. Pero cuando usted a través de la corriente del ortodoxismo, usted comienza a vivir una vida moral, una vida formal, simplemente hasta ahí, su iglesia se está convirtiendo en un valle lleno de huesos secos que apestan delante de la presencia del Señor. Es que hay que cambiar ese tino, esa forma. Y como cuarto, hermano, como cuarta corriente doctrinal o cuarta corriente ideológica que destruye a la iglesia y que la está destruyendo, es el politicismo y el ecumenismo. El politicismo y el ecumenismo. Hoy en día, la gente piensa que a través de la política pueden conquistar a la gente. A lo largo del siglo XIX y el siglo XX, la iglesia se fascinó cada vez más con el gobierno y el poder político. Muchos cristianos llegaron a estar convencidos de que es mejor o de la mejor manera es de influir al mundo a través de la acción civil y del activismo social. Durante los 150 años, o de los últimos 150 años, se ha venido, hermano, gastando millones y millones de dólares a través de activismo social, a través de la política. Hoy los pastores que fueron llamados a pastorear, a ministrar la iglesia, están ministrando política. Están en la política. Yo no tengo nada contra los creyentes políticos. Yo no tengo nada que se convierta a un político, que siga trabajando. Pero aquel pastor que es llamado a pastorear, dejar la iglesia y meterse a la política, eso es malo delante de Dios. No está avalado por la Biblia. Por eso que Jesucristo dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hoy la iglesia quiere unirse con la política. Hoy la iglesia hace actividad política. El activismo social, religioso, ha llevado, hermano, a muchos líderes políticos impíos que no respetan a Dios al poder. Porque los políticos impíos, los políticos que no tienen a Dios, saben que los evangélicos, saben que los protestantes, los cristianos tienen gran número de cantidad de votantes, van y les engañan y les hacen propuestas, promesas ficticias, y la iglesia empieza a poner la mirada en el político de turno. La iglesia empieza a poner la mirada en el líder político que llegó a su iglesia a prometerles algunas cosas que nunca jamás va a cumplir. Y es ahí, hermano, donde la iglesia empieza a tener un surgimiento de apostasía, de mundanalidad, porque ahora los políticos corruptos ya están dando cátedras en las iglesias evangélicas. Hoy los políticos ya están enseñando, hermano, en la iglesia. Cuando los políticos necesitan ayuda para hacer fuerza, hermano, desde el Estado, convocan a los evangélicos, les dan pancartas y comienzan ellos a oponerse a ciertas normas que en sí son moralmente correctas. Pero la Biblia dice que este mundo irá de mal en peor.
¿De qué vale a la iglesia salir, hermano, salir en marchas a decir no a la ideología de género, no al aborto, no a esto? ¿Acaso cree que con su voz va a detener la escritura? ¿Acaso creemos nosotros que por salir a marchar a las calles jamás se va a dar el matrimonio entre homosexuales? No dice la Biblia que el mundo irá de mal en peor. No dice la Biblia que el mundo llegará como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué nos estamos engañando tanto? ¿Por qué? Porque esta corriente doctrinal de la política entró a la iglesia. Y la iglesia se ve enlazada con la política, que tiene, hermano, que respaldar ciertas marchas, ciertas leyes y ciertas costumbres de la política del Estado de hoy. Lamentablemente la iglesia se unió con la carnalidad, se unió a seguir algo que Dios no le mandó. A Jesús lo quisieron hacer político, hermano. ¿Cuántas veces a Jesús lo quisieron hacer político y Jesús no quiso saber nada de la política? Lamentablemente nuestra iglesia de hoy se ha enfrascado con este mundo. ¿Y qué dice la Biblia en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos enemigos de Dios hay dentro de la iglesia? ¿Cuántos enemigos de Dios hay dentro de la iglesia? Porque hoy le prestamos los micrófonos de radio a los políticos, haciéndonos promesas ficticias. Y mire lo que dice la Biblia en el Salmos 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Miren la pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, los principios morales, los principios de la vida, ¿qué hará el justo? ¿Marchas? ¿Saldrá con sus carteles a la calle a decir no a esto, no a lo de acá, no a lo de allá? ¿Qué ha de hacer el justo cuando los principios y los valores se derriben? Cuando nuestra nación comience a caminar en pos de Sodoma y Gomorra, cuando nuestra nación, la corrupción se destruya a la moralidad, destruya los principios, ¿qué hará el justo? ¿Hará marchas contra ciertos políticos o con ciertas ideologías? ¿Qué hará la iglesia? ¿Qué hará el justo? Pues el justo va a perseverar, va a abrazar los principios, aunque el mundo no lo haga, aunque la gente no lo haga. Seguiremos el consejo de Lot, que Lot en medio de una nación o de un pueblo lleno de corrupción, lleno de pornografía, lleno de prostitución, lleno de toda inmundicia, Lot y sus hijas se guardaron para Dios. Lot y sus hijas no tuvieron necesidad de hacer marchas, no tuvieron necesidad de hacer pancartas, no tuvieron necesidad de ir contra el gobierno, de ir al gobierno a decir no a esto, no a aquello, sino que esta gente que conocía a Dios se guardó, porque dice la Biblia, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? Pues guardarlos, perseverarlos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, guardarlos, no salir de marchas para beneficiar a ciertos políticos religiosos que traicionaron la fe y ahora están, hermano, en la política, cuando ellos deberían estar dirigiendo la iglesia del Señor, pero se fueron allá porque el diablo les engañó que de ahí podrían ganarse a la nación para Cristo. Es una mentira de Satanás. Y por último, y quinta corriente, el misticismo y el subjetivismo. Hermano, esto lo vemos pan del día. Esto es terrible. En la década de los años 1960 a 1970, el movimiento llamado Renovación Carismática, escuche bien esto, comenzó a infiltrarse en las principales denominaciones evangélicas y como resultado ciertas iglesias comenzaron a definir la verdad basada en las experiencias emocionales, los sentimientos, las experiencias subjetivas, las supuestas revelaciones y visiones y profecías, la intuición, y comenzaron a ser base de interpretación bíblica y no la clara enseñanza bíblica. Dejaron, hermano, la doctrina bíblica y ahora seguían, como siempre lo he dicho, por revelaciones, por sueños, por visiones, por misticismo, por experiencias religiosas. En la década de los 80, la influencia de la psicología clínica trajo el subjetivismo a la iglesia o en la iglesia. El resultado fue un cristianismo centrado en el hombre, un cristianismo humanista, un cristianismo
en un proceso de emocionalismo, de materialismo. La Biblia dejó de ser considerada suficiente para la vida y la piedad y fue reemplazada por las técnicas psicológicas que hoy hemos visto. El subjetivismo ha llevado, hermano, a la iglesia, ha llevado al pueblo a darle poder a estos herejes, a estos apóstatas. Porque cuando este hombre dice, cuando cuente 3, usted va a caer al suelo, y le cuenta a la 1, a la 2, a las 3, y la gente se cae. La gente vive un subjetivismo colectivo, una paranoia colectiva. Y la gente piensa que al caerse de espalda, al moverse como zancudo fumigado, al sentir temblores en el cuerpo, piensa que eso es el Espíritu Santo, piensa que eso es Dios. El subjetivismo, hermano, empieza a vivir apogeo con las técnicas psicológicas. Y eso ha llevado a la iglesia a la decadencia espiritual, donde la gente ya no se guía por la palabra, donde la gente se guía por los sueños, por las revelaciones del apóstol, por las revelaciones del profeta. De paso al misticismo, hermano, de paso al misticismo por su parte llegó con todo su apogeo en la década de los 90, devastando la iglesia al convencer a la gente que deberían escuchar una palabra sobrenatural de Dios. Mira, hermano, en los 90 se levantó el diablo a decirle a la gente que ya no debería leer, sino escuchar una palabra sobrenatural de Dios. Y esta palabrita sobrenatural, esa palabrita de brujería, de hechicería, empezó a entrar a la iglesia. Y ahorita los pastores dicen, hay un poder sobrenatural en la iglesia, es el poder del diablo. Cuando su pastor comience a hablarle de lo sobrenatural, salga corriendo de esa iglesia, hermano. Porque ahora se reemplazó, hermano, en la década de los 90. Se reemplazó que la iglesia, que el creyente tiene que comenzar a oír algo diferente que lo que la Biblia enseña, en lugar de buscar la voluntad de Dios en su palabra escrita. La gente comenzó a dejar a un lado la Biblia con tal de buscar vocecitas extrañas, con tal de buscar palabras proféticas, con tal de buscar palabras que exalzaran su ego, palabras que lo llevaran a experiencias sobrenaturales, a experiencias místicas, a encuentros, hermano, con ángeles convertidos, o de demonios convertidos en ángeles. Hay gente que está levantando iglesias por revelaciones de ángeles, por revelaciones de espíritus, por revelaciones de apóstoles, por revelaciones de profetas, por revelaciones de sueños. Hermano, eso es peligroso. El misticismo entró, hay brujería en la iglesia. Los pastores, sin querer queriendo, hermano, están haciendo conjuros a su pueblo, conjuros al rebaño. Pero la Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores y pida cuenta por ellos, ¡ay de los pastores que se apacentaron a sí mismos! ¡Ay de los pastores que buscaron, hermano, a las más gordas para cortarle la lana, para comer sus carnes, y a la perniquebrada la dejaron, la destruyeron! ¡Ay de los pastores que conocen la verdad, que saben que la Biblia está en contra de esas herejías, en contra de estas 5 corrientes, y ha permitido que la iglesia sea engañada por lobos rapaces que no perdonan a nadie, hermano, que no perdonan ni a las viudas, no perdonan ni siquiera a las ancianas, les roban su mensualidad, les roban su jubilación, les roban lo poquito que el Estado les puede dar, y las están matando de hambre, y los pastores están engordando. Y la Biblia dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Es tiempo, iglesia, de pararse, es tiempo, la iglesia, de tomar la Biblia, es tiempo de coger la palabra y decir, eso no es correcto. Es tiempo de coger la palabra y levantarse en una voz delante del Señor. Es tiempo de decirle a la iglesia que Cristo viene. Vivimos en tiempos peligrosos, por eso es necesario predicar la palabra en estos tiempos que son peligrosos. Amado hermano, amado pastor que me estás oyendo, si este mensaje llegó a tu vida, tocó tu corazón, escríbenos, haznos tu comentario o escríbeme en privado que yo estaré gustoso de atenderte, o llámanos al teléfono 073-523902. que estaremos gustosos de responder sus interrogantes. Que Dios me lo bendiga
Esto ha sido todo por hoy. Este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Su hermano Luis Eizaguirre con ustedes. ¿Cómo derribas todo argumento, toda teoría humana en estos tiempos peligrosos? Es con la palabra de Dios. En estos tiempos peligrosos, lo que te pide el Señor es que te mantengas firme, es que prediques su palabra. Sé fiel hasta la muerte, te dice el Señor, y Él te dará la corona de la vida. Tiempos peligrosos, amigo. Estás a tiempo. Arrepiéntete de todo lo que no es correcto delante de Dios. Acuérdate que si tienes algo que comentarnos a través de nuestro Facebook, Restauración a las Naciones, o nos puedes llamar al 52-3902, marcando 073. Acuérdate que estamos en la provincia de Sullana. Que Dios te bendiga.